Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a tocar este tema sobre los componentes del lenguaje estructurado de consultas SQL, para que tengamos una idea de lo que es capaz de hacer este lenguaje. Eh, Cuando hablamos de los componentes se está refiriendo a que las instrucciones SQL que tenemos disponible en este lenguaje pueden ser agrupadas en 4 categorías. En los videos anteriores ustedes han podido ver que hemos estado utilizando instrucciones SQL para crear bases de datos, para crear tablas, crear o modificar las tablas, etcétera. Pero esto es una parte de los componentes. En este diagrama podemos ver los 4 componentes y una definición general de cada uno de ellos. Como les decía, nosotros hemos estado utilizando los create, el alter, el drop, ¿sí? Estas instrucciones que hemos estado utilizando forman parte de lo que podemos llamar el DDL, que es esta parte de acá, que está en color naranja, DDL, que significa Data Definition Language. Con este lenguaje, nosotros lo que hacemos es definir la estructura de la base de datos y manipulamos pues los objetos que la componen. El DML es lo que conocemos como Data Manipulation Language, que es lo que nosotros utilizamos para manipular los datos que están en las tablas, es decir, de toda la información que nosotros ya tenemos guardada en las tablas que están en nuestras bases de datos, entonces son manejados con el Data Manipulation Language. Además del DDL y el DML, tenemos otros 2 grupos, que tenemos el DCL, que significa Data Control Language, que controla los permisos de acceso a los objetos de nuestras bases de datos, inclusive podemos controlar los accesos a nivel de servidor, a nivel de bases de datos, a nivel inclusive de tablas y hasta de campos. Entonces, para ese tipo de actividades, entonces nosotros tenemos lo que se conoce como DCL, Data Control Language. Y el TCL es el Transaction Control Language, que es el que se utiliza para manejar transacciones dentro de nuestras bases de datos, ¿sí? Vamos a ver un poquito más en detalle qué es cada uno de estos componentes. El Data Definition Language o DDL dice tiene el propósito de definir y modificar la estructura de las bases de datos como tablas, esquemas y relaciones. Es decir, nosotros a partir de un diagrama de entidad-relación nos ayudamos con el DDL para poder crear o llevar ese diagrama a nuestras bases de datos, cualquiera que sea nuestro manejador de base de datos, ¿sí? Las características, pues ya las hemos mencionado algunas. Dice crea, altera o elimina objetos de la base de datos, tablas, índices, etcétera. Garantiza que la estructura para almacenar datos. Recordemos que aquí es donde nosotros definimos cómo están formadas nuestras tablas, las relaciones que hay entre ellas, cómo podemos modificar eso. Entonces, este lenguaje es el que nos ayuda pues a garantizar que esa estructura sea la ideal. Los comandos son estándar en SQL. Son mínimas diferencias entre DBMS como MySQL, Postgres o Oracle. Es decir, aquí lo que nos están diciendo es que aunque hayan algunas diferencias entre manejadores de bases de datos, como por ejemplo MySQL, Postgres o Oracle,
las diferencias son mínimas, pues en el sentido, usted aprende a utilizar SQL con el MySQL, pues van a haber algunas modificaciones, pero van a ser mínimas si usted quiere utilizar otro manejador de base de datos como Postgres, como Oracle, como SQL Server y cualquier otro manejador de tipo relacional o de tipo relacional. Los comandos principales, como ya hemos visto, tenemos el create, que es el que nos ayuda a crear aquellos objetos dentro de la base de datos. Crea bases de datos, crea tablas, crea, bueno, como más adelante lo vamos a ver, procedimientos, triggers, etc. El alter nos ayuda a modificar esas estructuras, las mismas estructuras que nosotros creamos con create, nosotros las podemos modificar con alter, es decir, podemos modificar la estructura de una tabla que ya existe sin necesidad de borrarla y volverla a crear con los datos. Eso a veces no se puede hacer así de forma sencilla, especialmente si hay información en la tabla. Entonces mejor utilizamos el alter para hacer los cambios que se necesiten. Por ejemplo, el de agregar una columna o cambiar la columna, el tipo de datos de una columna, etc. El drop, elimina objetos. No quiero un objeto, no quiero una tabla, drop table, drop database. Esto me ayuda pues a eliminar objetos. Y el truncate, este es un comando pues que me ayuda a vaciar una tabla sin eliminar su estructura. Es decir, con esto puedo hacer vaciarlo, eliminar los datos que hay dentro de una tabla por alguna de las razones que usted pueda tener. El DML, el Data Manipulation Language. En este componente del lenguaje SQL tiene el propósito de manipular los datos almacenados en las tablas, inserciones, consultas, actualizaciones y eliminaciones. Es decir, aquí los comandos del DDL ya no los utilizo, digamos, para manejar lo que ya está almacenado en la base de datos. A nivel ya de tablas, entonces yo utilizo lo que es el DML. Dice, este opera sobre los registros o filas de las tablas, es decir, ya lo que ya está almacenado en la base de datos, en cada una de sus tablas, es donde yo utilizo este lenguaje. Es esencial, dice, para interactuar con los datos. Bueno, aquí hay una referencia a un documento donde se establecen los estándares, pero no lo necesitamos en este momento. Pero es importante, ¿verdad? Porque este es el que se encarga de manipular la información, escribirla, actualizarla o inclusive eliminarla. También es altamente portátil entre los diferentes manejadores de base de datos, dice, aunque algunos tienen extensiones. Por ejemplo, el limit en MySQL es un comando pues que no se utiliza en algunos de los demás manejadores. ¿Cuáles son los comandos principales dentro del DML? Bueno, son el insert, que me ayuda a añadir nuevos registros, el select, que me ayuda a consultar los datos dentro de las tablas, el update, que me ayuda a modificar los registros que ya existen en las tablas, y el delete, que me ayuda a eliminar esos registros o filas dentro de la tabla. El DCL, Data Control Language, este lenguaje pues o este componente define permisos y controla el acceso a la base de datos. Con este lenguaje yo puedo decirle a la base de datos quiénes tienen acceso a qué cosas dentro de la base de datos. ¿Sí? Y podemos estar hablando de darle accesos a un usuario, al servidor, a la base de datos, a cada una de las tablas de la base de datos e inclusive a nivel hasta de cada campo dentro de una base de datos, ¿sí?
Entonces, este gestiona la seguridad asignando o revocando privilegios a usuarios. Es decir, aquí se utiliza, me llama la atención el hecho de privilegios. Es decir, alguien que no deba ver los datos de una tabla, vaya, por poner un ejemplo, las personas que trabajan, por ejemplo, en planillas en una empresa, no necesariamente necesitan ver los datos, por ejemplo, del inventario. Entonces yo voy a restringir a los usuarios de recursos humanos, los que ejecutan la planilla, a los datos de los inventarios. E inclusive dentro de los mismos inventarios yo puedo tener gente que vea eh, determinada información. Por ejemplo, hay empresas que tienen como política que aunque los vendedores tengan acceso a los precios de venta, algunos hasta de poder negociar esos datos, no tienen acceso a poder ver cuáles son los precios de costo de los artículos. Entonces son cosas que podemos manejarla a través de la base de datos, y para eso es que me ayuda el DCL. Dice está menos estandarizado que el DDL y el DML, varía más entre DBMS. Aquí sí podemos encontrar diferencias bastante significativas entre cada uno de los manejadores de bases de datos, ya que cada uno pues cuida sus accesos de forma diferente. Y es crucial para proteger datos sensibles. Pero los datos sensibles, ¿qué base de datos no los tiene? Generalmente casi todas pues tienen datos sensibles, porque los dueños pueden ser empresas, los gerentes de las organizaciones, siempre quieren cuidar sus datos para que estos no sean públicos. ¿Cuáles son los comandos principales de este componente del SQL? Bueno, son el grant, que este es el que otorga permisos para leer, para escribir, para borrar, para actualizar dentro de, como les digo, de las bases de datos, dentro de las tablas, dentro de las columnas de nuestra base de datos. Revoke, este revoca permisos. Si usted ya tiene permisos, yo se lo puedo quitar a través de un revoke. Lo que yo le di con el grant, puedo revocárselo, puedo quitárselo con el revoke. Create user, aquí estamos creo mezclando el DDL, el create, ¿verdad? Con un usuario, o con este comando, donde yo estaría creando los usuarios y dándoles ciertos atributos al momento pues de darle acceso a alguna persona. Tenemos el TCL, el Transaction Control Language, que este tiene como propósito gestionar transacciones para garantizar la consistencia de los datos. Este controla operaciones agrupadas como una unidad que debe completarse o deshacerse completamente. Dice, está relacionado con el estándar ACID y usado en aplicaciones donde la integridad es crítica, por ejemplo en transferencias bancarias. Si usted, por ejemplo, tiene, creo que se puede entender mejor con una factura. Una factura, usted tiene varios registros relacionados, ¿verdad? Con lo que un cliente va a comprar o está comprando. Y puede suceder de que en algún momento yo hago la factura o hago una orden que se pueda convertir en factura posteriormente, pero en el momento pues en el que yo digo, bueno, voy a imprimir la factura, voy a oficializarla, ya la factura quedó con como debe de quedar, entonces podría ser de que ocurra algún error. Sin embargo, aquí tenemos en una factura, podemos tener 2 o hasta 3 tablas relacionadas a las que les voy a hacer alguna actualización, pero ocurre algún error. Entonces, este manejo de transacciones me permite a mí regresar la base de datos a como estaba antes de intentar hacer la operación.
Los comandos principales de este componente son el commit, que confirma una transacción. Si la transacción se confirma, está correcta, pues utilizamos el commit para decir, bueno, esto estaba bien, se completó todo bien. La factura, como les estaba explicando, tuvo todo correcto, entonces ya podemos darle un commit para decir que esta factura pues ya está procesada y que todo está bien dentro de mi base de datos. Rollback, esto es cuando se deshace una transacción. Si en el caso de la factura ocurre algún problema y ya se han estado actualizando algunas tablas, el rollback pues me permite regresar a su estado original, a lo que ya se estaba intentando modificar. El setPoint dice define un punto intermedio en una transacción, es decir, el setPoint dice, bueno, se hizo hasta acá bien, bueno, aquí voy a hacer un setPoint, y en el caso de que hay un rollback, pues vamos a regresar a ese setPoint para eso. Y el setTransaction dice configura propiedades de la transacción. Bueno, cada uno de estos lenguajes vamos a tratarlos de forma más detallada más adelante. Por el momento, pues esto sería todo.